Bienvenidos a nuestro video Herramientas en daño cerebral adquirido. En este video exploraremos herramientas clave en el diagnóstico y la rehabilitación de pacientes con daño cerebral adquirido. Nos enfocaremos en tres técnicas principales como lo son la resonancia magnética, la tomografía axial computarizada y el electroencefalograma, los cuales nos brindarán una visión más detallada del cerebro y sus cambios. Además de esto, discutiremos la importancia de comprender la biología, anatomía y fisiología del cerebro para abordar los aspectos patológicos de la conducta en estos pacientes. Buenas noches. En esta presentación exploraremos la relación entre el cerebro y la conducta, centrándonos en cómo la biología, la anatomía y la fisiología influyen en aspectos patológicos, desde la actividad eléctrica cerebral hasta las técnicas de neuroimagen. Analizaremos cómo estas herramientas nos ayudan a comprender y abordar el daño cerebral adquirido. Iniciaremos hablando de la relación entre el cerebro y aspectos patológicos de la conducta, diagnóstico y rehabilitación de pacientes con daño cerebral adquirido. Iniciaremos hablando con los aspectos biológicos. Los aspectos biológicos nos dicen que el cerebro es el órgano central del sistema nervioso, encargado de procesar información, regular el comportamiento y controlar las funciones del cuerpo. La actividad cerebral está medida por la comunicación entre las neuronas a través de señales eléctricas y químicas. Las lesiones cerebrales pueden interrumpir esta comunicación neuronal, afectando la función cognitiva y conductual. Dentro de los aspectos de la anatomía o aspectos anatómicos, el cerebro está dividido en varias regiones especializadas, cada una con funciones específicas. Por ejemplo, el lóbulo frontal está asociado con el control del movimiento y toma de decisiones, mientras que el lóbulo temporal está involucrado en la memoria y la audición. La relación entre la estructura cerebral y la función cognitiva se evidencia en casos donde lesiones en áreas específicas causan déficit en funciones particulares. Ahora hablaremos de la fisiología. En la fisiología nos habla de la actividad cerebral se basa en la transmisión de señales eléctricas a lo largo de neuronas y la liberación de neurotransmisores en la sinapsis. La excitabilidad neuronal y la sincronización de la actividad eléctrica son fundamentales para el funcionamiento cerebral normal. Desbalances en estos procesos fisiológicos pueden resultar en trastornos neurológicos y psiquiátricos que afecten la conducta y la cognición. Ahora hablaremos de las herramientas de diagnóstico que en este caso decidimos tomar la resonancia magnética, la tomografía axial computarizada o más conocida como el TAC y el electroencefalograma. Estas tres herramientas nos sirven primero, la resonancia magnética para obtener una imagen detallada de la estructura cerebral y otra es para la identificación de lesiones, tumores y cambios estructurales. La tomografía axial computarizada o TAC proporciona imágenes transversales del cerebro. Esto es útil para detectar hemorragias, fracturas y lesiones traumáticas. Y el electroencefalograma registra la actividad eléctrica del cerebro y nos da un diagnóstico de trastorno epileptiformes y patrones anormales de la actividad cerebral. Dentro de las rehabilitaciones del paciente en aspectos biológicos, proponen terapias que aprovechen la plasticidad neuronal para facilitar la recuperación de funciones cerebrales perdidas. Y otra sería una estrategia de rehabilitación que se basa en la comprensión de la biología del cerebro para promover la recuperación funcional. Dentro de la anatomía, nos pide o nos recomienda una adaptación del entorno para facilitar la vida diaria de los pacientes, teniendo en cuenta las limitaciones anatómicas causadas por el daño cerebral.
y otra serían las terapias dirigidas a áreas específicas del cerebro afectadas por las lesiones. Ahora, en la parte fisiológica, una sería la estimulación cognitiva y conductual para mejorar la calidad de vida, basada en la comprensión de la fisiología cerebral, y la otra sería terapias físicas y ocupacionales que se basan en la fisiología del movimiento y la recuperación neuromuscular. Ahora hablaremos de la relación entre el cerebro y aspectos patológicos de la conducta, enfocados netamente en el electroencefalograma. Entonces, en el ámbito biológico, en este contexto, el electroencefalograma, la biología se refiere al estudio de la actividad eléctrica cerebral y cómo está relacionada con la conducta de procesos cognitivos. La anatomía se relaciona con la estructura y organización del cerebro y cómo ésta influye en la actividad eléctrica medida por el EEG. Y la fisiología se centra en los procesos y funciones biológicas que subyacen a la actividad eléctrica cerebral por el electroencefalograma. Bueno, ahora hablaremos de la anatomía y daño cerebral adquirido con tomografía axial computarizada. La comprensión de la anatomía del cerebro es fundamental para abordar el daño cerebral adquirido. Las lesiones en áreas específicas del cerebro pueden tener un impacto significativo en la función cognitiva, motora y emocional del individuo. Por otra parte, el cerebro humano está compuesto por diversas estructuras, cada una con funciones específicas, como por ejemplo, el lóbulo frontal está asociado con el control ejecutivo, la toma de decisiones y la personalidad, mientras que el lóbulo temporal está involucrado en la memoria y el procesamiento auditivo. Cuando se produce un daño cerebral adquirido, ya sea por un accidente cerebrovascular, traumatismo cráneoencefálico o enfermedad neurodegenerativa, estas estructuras pueden resultar afectadas, lo que puede dar lugar a una variedad de síntomas y déficits funcionales. Claro está, diferentes áreas del cerebro afectadas por lesiones pueden provocar síntomas específicos como lo son las dificultades en el habla, pérdida de memoria, cambios en la personalidad. La tomografía axial computarizada, más denominada como el TAC, es una técnica de neuroimagen que utiliza rayos X para crear imágenes detalladas del cerebro en cortes transversales. Esta técnica puede proporcionar una visión tridimensional del cerebro y detectar lesiones, tumores u anomalías estructurales que pueden estar presentes en pacientes con daño cerebral adquirido. La información proporcionada por un TAC es crucial para el diagnóstico y la planificación del tratamiento en pacientes con daño cerebral adquirido. Los médicos pueden utilizar esta técnica para evaluar la gravedad de las lesiones y determinar el mejor enfoque para la rehabilitación. En resumen, comprender la anatomía del cerebro y cómo se ve afectada por el daño cerebral adquirido es fundamental para desarrollar estrategias efectivas de diagnóstico y rehabilitación con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Hola, ahora hablaremos sobre los aspectos de la biología, anatomía y fisiología relacionados con la resonancia magnética y aspectos patológicos de la conducta. Exploraremos la intersección entre la biología, anatomía y fisiología del cerebro mediante la resonancia magnética, desentrañando así cómo estos aspectos influyen en aspectos patológicos de la conducta, sumergiéndonos en la complejidad del cerebro humano, descubriendo cómo la resonancia magnética nos brinda una ventana hacia la comprensión de los trastornos del comportamiento. Iniciaremos con las técnicas de resonancia magnética y la complejidad del cerebro. Iniciaremos con la biología. La biología nos dice que la resonancia magnética utiliza campos magnéticos y ondas de radio para generar imágenes detalladas del cerebro.
La biología subyacente a la resonancia magnética se centra en la interacción entre los átomos de hidrógeno en los tejidos cerebrales y los campos magnéticos aplicados. La resonancia magnética permite visualizar la estructura anatómica del cerebro, incluidas las regiones específicas asociadas con funciones cognitivas y conductuales. La identificación de anomalías estructurales en el cerebro mediante la resonancia magnética puede proporcionar información crucial sobre los posibles correlatos biológicos de trastornos del comportamiento. En el siguiente hablaremos sobre la anatomía. Nos habla sobre que la resonancia magnética ofrece imágenes detalladas de las estructuras anatómicas del cerebro, incluidas las cortezas frontal, temporal, parietal y occipital. La anatomía cerebral juega un papel fundamental en la regulación de la conducta y las funciones cognitivas, con diferentes regiones implicadas en diferentes aspectos del comportamiento. La identificación de cambios anatómicos como la atrofia cortical o la presencia de lesiones puede proporcionar pistas sobre los posibles mecanismos subyacentes a los trastornos del comportamiento. Y por último, pero no menos importante, hablaremos sobre la fisiología. La resonancia magnética funcional permite medir la actividad cerebral mediante la detección de cambios en el flujo sanguíneo relacionados con la actividad neuronal. La fisiología cerebral, como la actividad neuronal y el flujo sanguíneo regional, está estrechamente relacionado con los procesos cognitivos y conductuales. La resonancia magnética funcional puede identificar patrones de activación cerebral asociados con funciones específicas, lo que proporciona información sobre cómo las diferentes fisiologías pueden influir en el comportamientos normales y patológicos. Por último, hablaremos o ya daremos la conclusión. En resumen, la resonancia magnética, la tomografía axial computarizada o TAC y el electroencefalograma nos brindan valiosas herramientas para comprender los aspectos biológicos, anatómicos y fisiológicos del cerebro y su relación con la conducta. Estas técnicas nos permiten visualizar la estructura cerebral, identificar anomalías y estudiar la actividad neuronal, lo que contribuye al diagnóstico y tratamiento de trastornos del comportamiento. Al comprender mejor estas funciones del cerebro, podemos mejorar la calidad de vida de quienes padecen este tipo de trastornos. Muchísimas gracias. A continuación vamos a ver las referencias en las que se basan este trabajo. Muchísimas gracias.